Hermanitos, hermanitas, grandes y pequeños, bienvenidos al estudio para hoy jueves 27 de abril. Les damos la bienvenida nuevamente, ¿no? A nuestros hermanos espirituales, a las personas que día a día a veces conocemos. Vamos viendo los comentarios, vamos creciendo, ¿no? En este ministerio para la honra del Señor. Estamos contentos nuevamente como cada día de llevar este estudio a diferentes lugares mediante las redes sociales también. Vamos como siempre a tener una oración, ¿no?, de inicio a cargo de mi esposa para poder empezar con este estudio. Padre Celestial, que estás morando en las alturas de los cielos, gracias te damos, mi Señor, porque nos das la vida. Pues también te agradecemos, Señor, porque nos das esa fuerza y esa fortaleza de seguir adelante. A pesar, Señor, de las muchas cosas que nos pueda poner el enemigo, estamos pues nuevamente aquí para poder seguir con el estudio de esta semana y que este alimento, Señor, que como cada mañana esperan nuestros hermanos, se dé y se pueda dar a través de ti, mi Señor. Mas nosotros no seamos los que hablemos, mas tú permitas que este estudio se pueda realizar, mi Señor. Te pedimos pues que tu Espíritu Santo se pueda derramar en cada uno de nosotros y a la vez en los hogares de nuestros hermanos que escuchen el estudio para hacer, Señor, esta meditación. Acompáñanos en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, hoy vamos a estudiar un poco de la historia, hermanos, del pasado. Sabemos que todo lo que ha quedado nos sirve también para nosotros, para reflexionar, para poder aprender, compartirlo con nuestros pequeños, nuestras historias tan importantes. Vamos a ver la historia de Israel, donde el título dice, Israel derrotado y el arca tomada. Vamos a leer la primera pregunta. Nos dice, ¿qué hicieron los israelitas cuando fueron derrotados por los filisteos? Primera de Samuel 4, 1 al 4. 4 del 1 al 4. Dice, la palabra de Samuel iba a todo Israel. Por ese tiempo, Israel salió en batalla contra los filisteos y acampó junto a Ebem, Ezer y los filisteos en Afec. Los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido por los filisteos, que hicieron como a 4,000 hombres, los hirieron. Y vuelto el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido el Señor ante los filisteos? Traigamos de Silo el arca del pacto del Señor, para que cuando esté entre nosotros, nos salve de nuestros enemigos. Versículo 4. Y el pueblo envió a Silo, y trajeron el arca del pacto del Señor Todopoderoso, asentado entre querubines. Los dos hijos de Eli, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Quizá podemos ya responder la pregunta. Dice, ¿qué hicieron los israelitas cuando fueron derrotados por los filisteos? Trajeron, dice, el arca al campamento para no ser derrotados. Eso es lo que hicieron. Pero vamos a ver si resultó o no resultó. No, vamos a ver el desenlace de acuerdo a la siguiente pregunta. ¿Cuál fue el resultado? Primera de Samuel 4, 10 y 11. Muy bien, versículo 10 y el 11. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido y huyeron cada cual a su tienda. Y fue hecha una gran mortandad, pues cayeron 30,000 hombres de Israel. Y el arca de Dios fue tomada y fueron muertos los dos hijos de Eli, Ofni y Fines. Entonces vemos que ¿cuál fue el resultado? Fue terrible, ¿no? Para que mueran, dice, 30,000 hombres. Pero el resultado fue de que el pueblo filisteo venció al pueblo de Israel. Y como consecuencia, llevaron el arca al templo de Dagón, al templo del dios pez, ¿no? Un dios pagano. Fue quitada, ¿no?, lo santo y fue llevada a un pueblo, ¿no?, pagano. Un artefacto tan santo, ¿no?, donde dice que se manifestaba la presencia de Dios, ¿no?, entre los querubines. Pero ese fue el desenlace. Ahora vamos a leer el testimonio en Patriarcas y Profetas,
en la página 632. Cuanto mayor sea el conocimiento de la voluntad de Dios, tanto mayor será el pecado de los que la desprecian. Había caído sobre Israel la calamidad más horrorosa que pudo haberle ocurrido. El arca de Dios había sido tomada y estaba en posesión del enemigo. La gloria se había apartado ciertamente de Israel cuando fue quitado de su medio el símbolo de la presencia permanente de Jehová y de su poder. Ahí está. El símbolo de la presencia de Jehová y de su poder fue quitada, dice, ¿no? Vemos que no les sirvió a los israelitas porque ellos creyeron, ¿no?, que quizá teniendo el arca ahí entre el pueblo y luchando iba a ser un buen resultado. Pero no se trataba de eso, sino que ellos tenían que confiar, ¿no?, en el Señor, quien les hablaba, ¿no?, por medio también de su presencia manifestada ahí. Pero quizá no lo comprendieron, ¿no? Ahora vamos a ver, de acuerdo al estudio, la siguiente pregunta. Al venir corriendo un mensajero para traer las tristes noticias a Elí, ¿cómo reaccionaron el sumo sacerdote y el pueblo en Silo? Primero de Samuel 4, 12 al 18. Muy bien. Vamos a ver esta parte de aquí, dice, desde el 12. Un hombre de la tribu de Benjamín salió corriendo de la batalla y llegó ese mismo día a Silo, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Recordemos que estaba en duelo, ¿no? Para tener tierra sobre la cabeza, a veces era ceniza, y para romper los vestidos. Versículo 13. Cuando llegó, Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por el arca de Dios. Entonces vemos que estaba preocupado aquí Elí. Sigue diciendo, llegó pues aquel hombre a la ciudad, y cuando dio la noticia toda la ciudad se alarmó. Al oír el alarmido, Elí preguntó, ¿qué estruendo es ese? Aquel hombre vino a prisa y le dio la noticia a Elí. Elí ya era de 98 años de edad, sus ojos se habían entenebrecido, de modo que no podía ver. Vemos la deterioridad, ¿no?, de Elí. Versículo 16. Dijo aquel hombre, vengo de la batalla, escapé hoy del combate. Y Elí preguntó, ¿qué sucedió, hijo mío? El mensajero respondió, Israel huyó ante los filisteos y fue hecha una gran matanza en el pueblo. También tus dos hijos, Ofni y Fines, fueron muertos y el arca de Dios fue tomada por los filisteos. Cuando él mencionó el arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se quebró el cuello y murió, porque era anciano y pesado. Había juzgado Elí a Israel durante 40 años como juez. Entonces, antes de responder la pregunta, quisiéramos leer también Patriarcas y Profetas, la página 634. La idea de que su pecado de Elí había deshonrado así a Dios y le había hecho retirar su presencia de Israel era más de lo que podía soportar. Perdió su fuerza, cayó y quebróse la cerviz, como dice el cuello, y murió. Nos hace referencia a eso que leyó en 1 de Samuel 4:18. Muy bien. Entonces la pregunta era, cuando vino, dice el mensajero, para traer las noticias a Elí, ¿cómo reaccionó, dice el sumo sacerdote y el pueblo? El pueblo dice que se alarmó, ¿no? Gritó y clamó, dice, en alta voz, porque se trataba de malas noticias, ¿no? Porque vieron ya que venía vestido, dice, lo vemos de duelo, ¿no? Venía rasgado los vestidos, tierra sobre la cabeza, y además se trataba del arca, recordemos. Y también nos dice, ¿y cómo reaccionó el sumo sacerdote? Como estaba preocupado por el arca, la noticia fue tan chocante al punto de perder la vida. Pero vemos también, ¿no?, la deterioridad de Elí. Tenía 98 años, nos dice, ya no podía ver, aparte estaba pesado, quizá no por una mala alimentación, y de tal manera que murió Elí. Ese fue también el desenlace de Elí y de sus hijos, lamentable y triste, pero eso es lo que tenía que venir, ¿no? Porque
por cuanto desobedecieron al Señor y por tremendos pecados que indujeron también a otros a realizarlo. Entonces, vamos continuando con la tercera pregunta. ¿Cómo aquella terrible experiencia era recordada a los israelitas reiteradamente y con qué objetivo? Salmos 78, 56 al 61. Muy bien. Vamos a leer el libro de Salmo desde el versículo 56. Aún así tentaron a Dios, se rebelaron contra el Altísimo y no guardaron sus leyes, sino que se volvieron desleales como sus padres y se desviaron como arco engañoso. Lo enojaron con sus altos y con sus ídolos provocaron su celo. Dios lo oyó y se enojó, en gran manera aborreció a Israel. Por tanto, dejó el santuario de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres, y permitió el cautiverio del arca, símbolo de su poder, su gloria en mano del enemigo. No hay mucho que comentar aquí, está claro lo que nos habla el libro de Salmo, que por la desobediencia y porque dice que no guardaron sus leyes, se apartó el Señor del santuario, quitó, dice, de la tienda donde habitaba, del tabernáculo, quitó su presencia, dejó de morar entre los hombres, y ese era el pedido que le había hecho, de habitar dentro de ellos, pero vemos que el pueblo mismo no provocó y se retiró. Entonces, también leemos Jeremías 7, 12 y 14. Jeremías capítulo 7, versículos 12 y 14. Id ahora a mi santuario en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que le hice por la maldad de mi pueblo a Israel. Por tanto, como hice a Silo, haré a esta casa que lleva mi nombre, en la que vosotros confiáis, y a este lugar que os di a vosotros y a vuestros padres. Dios llamando la atención aquí, que nos sirva de ejemplo lo que había pasado ahí para ese pueblo. Esto respondemos, pero de acuerdo a lo que también nos va a decir el testimonio en Patriarcas y Profetas, la página 637. Los hijos de los hombres se negaron a escuchar la voz de Dios, que les hablaba en sus obras creadas y en las advertencias, las reprensiones y los consejos de su palabra, y así se vio obligado a hablarles por medio de sus juicios. Había entre los filisteos algunos que estaban dispuestos a oponerse a que se devolviera el arca a su tierra. Consideraban humillante para su pueblo un reconocimiento tal del poderío del Dios de Israel. Pero los sacerdotes y adivinos advirtieron al pueblo que no imitara la testarudez de Faraón y de los egipcios, y no trajera sobre sí calamidades aún mayores. Muy bien. Entonces vemos que se tenía que devolver el arca al pueblo de Israel, pero el pueblo filisteo se iba a sentir humillado de esa parte, porque era como un trofeo para ellos. Pero vemos que recibieron la advertencia de sus sacerdotes, de sus adivinos, les dijeron, hermanos, así como Faraón fue tan testarudo y Dios manifestó su poder, que no nos pase eso a nosotros. Y lo devolvieron el arca, pero lo devolvieron ¿en qué circunstancia? Recordemos que se devuelve el arca cuando su ídolo de ellos, esa estatua que tenían de Dagón, cae frente al arca, lo encuentran como en señal de reverencia frente al arca inclinada. Entonces vieron ahí también los filisteos que Dios era un Dios verdadero, Jehová era un Dios vivo, y de esa manera ellos comprendieron y devolvieron el arca al pueblo de Israel, después de todo lo que había pasado y lo que la historia también nos dice, que también les invito a poder estudiarla por ustedes mismos. Y así fue como fue devuelta el arca, y también como Dios mostró que era un Dios vivo al pueblo filisteo. Y también vamos a responder la pregunta, decía, ¿cómo aquella terrible experiencia era recordada a los filisteos reiteradamente? La respuesta sería, era recordada para enseñanza de que sin la presencia de Dios el pueblo fue vencido. Y nos dice, ¿con qué objetivo? Con el objetivo de reconocer al Dios vivo
que hablaba por medio de sus obras, nos dice el testimonio. Entonces eso ha sido el estudio de hoy, Israel derrotado y el arca tomada. Entonces esta historia nos puede enseñar de mucho, ¿no? Somos un pueblo adventista, predicador del santuario, conocemos, ¿no?, que la verdad presente se manifiesta hoy en el lugar santísimo, una pieza clave, ¿no?, del plan de salvación que Dios sacó a la luz, ¿no?, a través del pueblo adventista. Recordemos que así como lo predica, no solo basta, ¿no?, tenerlo como quizá una enseñanza o algo de saberlo y ahí nada más, sino que debemos comprender cuál es el verdadero significado para nosotros. Tenemos Cristo ahí intercediendo por nosotros, no solo jactarnos, no de eso, sino de poder comprenderlo y así como lo predicamos, enseñar a nuestros hermanos, a nuestros hijos, de esa gran obra que se lleva hoy ahí delante del arca del pacto, del original, ¿no?, que se encuentra en el cielo. Entonces es una pequeña reflexión, hermanos, y con esto nos despedimos y gracias por seguir visitando este pequeño ministerio, pero grande para el Señor, y nos vemos hasta el día de mañana. Bendiciones.